¿Está muriendo el formato físico? Durante más de 30 años, comprar un videojuego significa algo muy sencillo. Ibas a una tienda, pagabas y te llevabas el juego a casa. Tenías una caja, tenías un disco o un cartucho, podías prestarlo a un amigo, podías venderlo, podías intercambiarlo, podías coleccionarlo y sobre todo te sentías que realmente tenías algo. Pero esa época está llegando a su fin y esta vez no estamos hablando de rumores, porque Sony ya confirmó que PlayStation dejará de producir discos físicos para nuevos juegos a partir de enero del 2028. Después de esa fecha, los nuevos juegos llegarán a PlayStation exclusivamente en formato digital, ya sea mediante PlayStation Store o mediante código digital vendido por tiendas. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Estamos viendo el final del formato físico en consolas? Y si PlayStation ya tomó esa decisión, ¿qué hará Xbox? ¿Qué hará Nintendo? ¿Y qué significa esto para nosotros como consumidores? Porque hay algo todavía más interesante. Si las consolas van a convertirse prácticamente en máquinas digitales, ¿por qué no simplemente comprar una PC y usar Steam? La primera parte, pues Sony ya tomó la decisión. Vamos a empezar a quitar el formato físico a partir de enero del 2028. Y quiero hacer una aclaración, eso no significa que tus juegos físicos de Play 4, Play 5 dejen de funcionar, sino todo lo contrario. Esa es la ventaja, que sea un formato físico. Sony dice expresamente que la medida no afecta a los juegos que hayan salido o que vayan a salir antes de enero del 2028 en formato físico, sino a lo que viene después. Posteriormente, en el 28 y para PlayStation 6, compras un juego nuevo de PlayStation. Ya no hay disco, tendrás una licencia digital. Y lo más descarado y lo más tonto, como el falso físico de GTA 6, compras un Code Dynavox con fecha de caducidad. Hazme el puto favor. ¿Y por qué es importante esto? Porque el formato físico tiene algo que el digital no puede replicar. Un mercado secundario. Yo puedo comprar un juego, puedo jugarlo, puedo terminarlo y si quiero puedo venderlo. Otra persona puede comprarlo, después puede venderlo nuevamente y otra persona la puede volver a comprar. Y el mismo juego puede durar durante años. Con una licencia es al contrario, eso desaparece. No puedes simplemente llegar a vender tu PlayStation Store a otro usuario. No se puede. Es muy complicado. Y es un problema con los precios. Cuando un juego físico no existe una única tienda obligatoria. Puedes comprarlo en Amazon, Walmart, Liverpool, tiendas especializadas, distribuidores, tiendas locales, mercados de segunda mano, Game Planet, etc. Y todos pueden competir. Eso pueden provocar descuentos, liquidaciones, ofertas, juegos usados, intercambios. Mientras que en el sistema digital, pues depende 100% de lo que controla PlayStation con PlayStation Store, Microsoft con el ecosistema Xbox, Nintendo con la eShop. Eso no significa que automáticamente toda la empresa vaya a abusar de su posición, pero sí significa que el poder de negociación es muy nulo. Y aquí viene la ironía. Sony justifica esta decisión diciendo que nosotros, gracias a nosotros, fue por la parte digital. Pero esto fue manipulado, quitando incentivos, ir obligándonos a la parte digital fue lo que afectó a ello. Pero si lo ponemos en ese punto empresarial, pues ellos pueden venderte que el 80% de su contenido de ventas son digitales. Al dicho y el hecho hay mucho trecho, pero pues sí es cierto que un alto porcentaje en Sony pues se mueve más lo digital. Pero pues casi siempre es como regalamos los juegos, damos unos descuentazos y así se van manejando de esa manera. Pero aún así, lo que sea más rentable para una empresa no significa que es lo mejor para un consumidor. Y aquí viene el debate. Primero con Xbox. Y aquí quiero ser cuidadoso. Sony ya confirmó que va a quitar el formato físico. Microsoft no lo ha hecho.
pero la dirección va hacia ese lado, es evidente. Lleva años construyendo un ecosistema donde no solamente es una consola, conecta con Xbox y con PC, Game Pass, Xbox Cloud, Xbox Play Everywhere, multiplataformas, una biblioteca más conectada entre los dispositivos. Aparte, Microsoft está trayendo remasters de sus juegos antiguos hacia la PC. Y esto sigue impulsando una estrategia multiplataforma. ¿Esto qué quiere decir? Que entre el Rock Ally, los Xbox que tienes y lo que es la PC, pues el juego digital lo puedes pasar de un lado al otro, del tingo al tango. Entonces, pues no solamente va a ser el que va a abandonar el formato físico, también incluso probablemente va a abandonar el formato digital, porque va a impulsar más al Game Pass. Es donde cambia todo el concepto. Simplemente con Game Pass no necesitas comprar ni siquiera el juego. Lo tienes, pagas tu suscripción, probablemente le va a inyectar más dinero. Y de ahí pues simplemente los juegas, tienes acceso a toda una librería extensa, pero con fecha de caducidad y algo parecido a lo que es Netflix. Pero bueno, si está eso, hay que hablar de Steam. Y aquí voy a decir algo muy franco. Si PlayStation y Xbox eliminan el formato físico y las dos quieren ligarse a la cuenta digital, uno es qué diferencia hay en una consola digital de una PC. Y aquí Steam tiene una ventaja muy fuerte. Uno, pues la PC no solamente sirve para videojuegos. Lo dos, Steam es el más fuerte de lejos en la venta de la plataforma digital. No solo por su perfección, sino por las décadas de construcción. Steam tiene un soporte al cliente excepcional, de lejos el mejor. Una enorme biblioteca, tiene descuentos constantemente, tiene soporte para juegos antiguos, tiene mods, workshop, comunidades, reseñas, tiene early access, remote play. Este remote play es una chulada y significa que si tú tienes un amigo jugando en línea, pueden simular con el remote play para que jueguen los dos en un mismo juego, como si jugaran un juego local multijugador. Está fuerte. Luego está Steam Cloud y Steam Deck. Y es una estructura que conecta a muchos jugadores. Y lo más importante, esta biblioteca supera generaciones. Tú puedes cambiarte de PC, puedes cambiarte la Steam Deck, puedes cambiarte la Steam Machine. Y aún así vas a tener acceso a tu biblioteca pues fuerte, siempre y cuando tu hardware cumpla los requerimientos del software. Entonces eso es bastante fuerte. Aquí la pregunta es, ¿para qué quieres una consola digital? Hay que imaginar el futuro. Play y Xbox casi todo es digital y la mayoría son third parties. O lo compras en Steam mejor, en PC. Y lo mejor de todo, los juegos exclusivos de Xbox van a llegar a Steam. Ese es el detalle. Y hablando de formato físico, quiero hablar de lo siguiente. Que sería... lo que es Japón, los bastiones de países con el formato físico. Japón es el más grande en eso. Y aquí es un tema que se pone interesante. No voy a analizar el mercado entero porque pues hay solamente 3 bastiones fuertes. El primero pues obviamente es Japón. Tiene una relación fuerte con los videojuegos físicos. La lista de juegos semanales de Famitsu registra juegos físicos de Nintendo, PlayStation y otros fabricantes. Y de Nintendo Switch 1 y Switch 2 sigue teniendo un enorme peso en el formato físico de Japón. Es una lista enorme que se va repitiendo las versiones físicas de juegos de Nintendo y se van aumentando cada año. Tenemos por ejemplo Animal Crossing, Mario Kart 8, Minecraft, donde llegan a los rankings. Entonces es muy importante. Si en Japón PlayStation le va a quitar va a perder mucho mercado por esa decisión, Microsoft casi va a desaparecer del mercado japonés y va a tener bandeja de plata Nintendo. Pero si Nintendo lo quita,
pues va a perder mucho público japonés. Y uno de los grandes bastiones de por qué Nintendo es grande otra vez con Switch es gracias precisamente a Japón y toda esa cultura del formato físico. Entonces Nintendo no lo va a hacer, ni siquiera en la siguiente generación, porque tienen una oportunidad gigante. Si no está PlayStation en las tiendas de formato físico y está Pro Nintendo, va a ser mayor publicidad, va a ser más apoyo a la marca. Y pues va a crecer mucho más la diferencia entre la marca PlayStation y la de Switch 2. El segundo gran bastión que quiero hablar es de Estados Unidos. Es un gigante que todavía compra físico. Y no hay que subestimar el mercado de Estados Unidos. Porque sí hubo un pleito que, pues, y sí lo vi principalmente en Europa, que decían, pues, ¿por qué no mejor los aranceles pues, los pagan nomás los de Estados Unidos? Y no entendían por qué mejor hicieron que los demás pagamos el precio. Simple. Porque fuera de Japón, el otro mercado que representa gran parte del público es Estados Unidos. Y la otra, México y Estados Unidos son los que más salvaron a lo que sería pues a Nintendo. En la era del 64 y de GameCube, gran parte de las ventas y de Wii U vienen de Estados Unidos. Viene más de la mitad. Y después eso junto a México, vienen más de la mitad. Es una cantidad no menor. Y también que son mercados que ha sacado Nintendo con parte de Estados Unidos y de México. No te voy a decir que en su momento ha sido preferencia, pero sí ha sido países importantes. Entonces, aquí Estados Unidos todavía compra buena cantidad de formato físico. Y ve este dato. En 2025, el gasto físico en videojuegos en Estados Unidos cayó hasta 1.5 millones de dólares. Es un nivel bajo registrado por Circania en unos 30 años. Pareciera que estuviera muerto, pero no, porque en 12 meses terminó en mayo del 2026, aumentando un 3% de las ventas a 1.600 millones de dólares. Y eso es bastante interesante, porque aunque sea un mercado digital fuerte, todavía hay dinero para el mercado físico. Y es que incluso si tú los quitas nomás porque se te dio la regalada gana, pues no creas que ese 10% se pierde. Vas a perder más mercado por el descontento del público. El tercer bastión, y eso lo puse en un video, los dos bastiones del formato físico es México y Japón. Y aquí tenemos a México. México es un mercado donde el videojuego digital se ha crecido mucho con todo lo que tenemos, pero tiene presencia muy importante el formato físico. México tiene una gran cultura de la compra de videojuegos. Y además tenemos algo que los mercados completamente digitales pierden importancia. El mercado de segunda mano. Aquí puedes encontrar juegos usados, vender juegos, intercambiarlos, dar ofertas. Y puedes comprar títulos que tenían un costo alto y ya después pues bajó. Esto es importante para un país donde el precio de los videojuegos puede representar una cantidad considerable de ingresos disponibles. En el mercado mexicano fue estimado de 2.8 millones de dólares en el 2025. Aunque no dan una cifra pública, pues sí, todavía Nintendo, sobre todo en México, es un mercado muy importante. Y aquí es lo que quiero hablar. Es un gran error sería confundir digital contra físico. Esto es uno de los puntos más fuertes del video. Sí es cierto que ya está teniendo un mayor dominio el digital, pero desechar el otro formato, pues no. Y aquí Nintendo dio un ejemplo. Aunque sea el 61% del formato digital, que eso ya incluye desde juegos, versiones, upgrades, etc. El 38.5% es un ingreso alto. Es bastante dinero. Entonces, ¿por qué no mantener los dos? La postura del juicio gamer es:
Y eso lo repito, no se me hace mal lo digital. Yo en Steam tengo más de 400 juegos digitales. He tenido digital no tantos, pero sí de Switch. Y casi siempre tuve de 3DS y de Wii U. Tuve digital. Ya que el digital tiene ventajas. Es cómodo, inmediato, sin desplazarte. Puedes comprar cualquier hora. Puedes descargar el juego. Las actualizaciones son sencillas. Aquí el problema es por qué queremos obligar al digital o al físico, si pueden tener los dos. Y incluso si el físico solamente fuera un 20 o 10%, no es excusa para eliminarlo. Sí puedes reducirlo, pero eliminarlo no, es una pésima idea. Y hay algo más grave, la preservación de los videojuegos. ¿Qué va a ocurrir dentro de 20 años, 30 años? Una compañía que era un servidor puede retirar el juego de la tienda, puede dejar de vender la licencia y cerrar la plataforma. Y este modelo depende mucho de ese tipo de ecosistemas. Entonces, pues sí peligra. En cambio, con el mercado de segunda mano, pues hay una reventa, hay oferta y demanda, hay libre mercado y se comercializa y se preserva. Y más jugadores conocen las franquicias. Entonces, si con el mercado de segunda mano, si hubiera sido así, muchas de las franquicias populares no hubieran sido tan populares porque hubiera tenido un nicho más reducido si no hubiera sido por la segunda mano. Y aquí va la pregunta incómoda. Si PlayStation va a ser digital, probablemente Xbox sea el siguiente. Y si los juegos de ahí llegan más a PC y está el Game Pass y ya tienes Steam, una biblioteca grande, pues ¿para qué compras más? Entonces imagínate, compras una consola PlayStation y en lugar de obligarte a comprar exclusivamente en PlayStation, tienes Steam, Epic Games y los demás. Pues, ¿para qué compras ahí? Ese sería el punto. Y hay algo importante. Steam tiene una ventaja que PlayStation y Xbox no pueden copiar fácilmente. No necesitan vender una consola, necesitan que tú quieras comprar los juegos. Y aquí en Steam juegas en PC, en otras plataformas y tienes acceso a la librería. Esa es la parte interesante. Pero pues muy bien. Aquí va a haber unos 3 dilemas. Primero, yo siento que es el mejor. Continuar el formato físico y digital. El segundo, el que sea digital y suscripciones, no creo que sea tan rentable a largo plazo. Y tercero, como era PC, déjalo abierto. Pero muy bien, ¿qué opina usted, mis queridos espectadores? Nos vemos en otra ocasión, suscríbanse al canal y les deseo un excelente día, tarde o noche, donde quieran que estén. Nos vemos, bye.